Hola, 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 hola. Ahí estamos. Ahí conectó mi invitado de hoy. Hoy es domingo 28 de abril. Vamos a conversar con Alexson del Vilar o del Villar. Así que ahí te mando la invitación para Alexson del Vilar o del Villar. Como soy porteño, digo Villar. Tienen que poner OK y vamos a conectar. ¡Y funcionó! Ahora sí. ¿Cómo están? Muy bien, encantado de que nos hayas invitado. Igual, gracias, gracias. Muy bien, la verdad que bien. Estábamos metiendo mucha mano. Me parece que vos invitabas, yo invitaba, habíamos hecho un Puede lío, me puede parece. ser, puede ser, puede ser. Es la ansiedad. A veces, a veces pasa la. ¿Son ansiosos? Ay, no se te escucha ahora. ¿No me escuchas? Ahora sí, a él sí, a ella no. A mí Ah, no. ah, pues Ahora igual sí. Bueno, se Me tengo ahora que retransmite. acercar tampoco. Es al que micrófono. solo se retransmite por uno, Ah, parece. ok. Bien. No, sí, tienen que estar juntos. Sí, pero nos Bueno, escuchas bien, ¿no? sí. ¿Por qué un español y una chilena son asociados a fotógrafos? Y ahora, ¿cómo es cómo se conocieron? Sí, cuento yo. Vale. Yo, por el tema de, bueno, en la época de la crisis inmobiliaria, viajé a Chile y estuve allí prácticamente 10 años viviendo. Wow. Entonces, bueno, allí nos conocimos y estuvimos desarrollando lo que es la carrera profesional, construyendo, etcétera, etcétera, trabajando, colaborando en oficinas. Y entonces, bueno, surgió un poco la idea de volver a Europa y ahí nos conocimos y generamos como esta sociedad en la que somos una oficina de arquitectura, así nos definimos, solo que tenemos un poco de obra construida, no mucho, pero algo tenemos. Lo que pasa que principalmente lo que hacemos es colaborar, sobre todo a nivel fotográfico, ¿no? Y lo que hacemos es fotografía, arquitectura, como te digo, y en eso es en lo que estamos ahora mismo centrados. Yo voy a hacer un inciso. ¿Se me escucha? Sí, un Igual, poco más cerca. Sí. un poco más cerca. No, que nos conocimos justamente en un taller de fotografía de arquitectura. Que da una marca en Chile, una marca de cámara. Entonces, claro, también el vínculo es fotografía de arquitectura. Este, Bien. y la conexión la composición y la estética de la fotografía que tomamos y luego ya podemos jugar en el tipo de fotografía, etcétera. Bien. Probemos unos auriculares, a ver Sí, cómo igual. funciona. A ver ahora. Poco bajo. A ver. No, mejor con los auriculares. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí, en la Católica, ¿no? En la Sí, Católica de sí, sí. Chile. Sí, en la Sí, sí, Católica sí. de Chile, Ahí, ¿no? ahí hice yo estudié en San Sebastián y luego ya te digo, aquí en España, en el País Vasco, y viajé a Santiago, allí estudié el March y también hice varios cursos de fotografía allá. Y, Bien. mm, y luego, ya te digo, después de la pandemia volvimos aquí a España y ahora estamos aquí trabajando desde aquí y ahora estoy haciendo el doctorado en fotografía de arquitectura en la Universidad de Zaragoza. Mira qué bueno. Y algo que estaba viendo en la página de ustedes, casi siempre en los equipos de los estudios de fotografía para fotógrafos, casi siempre en su Instagram son todas las obras de los arquitectos. Y en su caso tienen como un trabajo más de portfolio personal. Tienen como un portfolio de trabajos propios, ¿no? De registro con una especie de tema, ¿no? Así que Eh, o un- Sí, exacto. Mira, nuestra idea, entre comillas, Cuéntanos cuál es tu portfolio o cuál es con lo que estás trabajando ahora nosotros, nosotros, en nosotros no nos, fotografía. nosotros no nos definimos realmente como fotógrafos, sino creemos.
sea, realmente nosotros somos arquitectos y queremos creer que hacemos arquitectura a través de la fotografía, como otro Ok, medio. Entendemos que la arquitectura no es el edificio construido como tal, no es el elemento, sino que es la construcción social que se genera Alrededor. alrededor de los edificios, ¿no? Entonces, como tal, bien. queremos entender que para nosotros fotografía es una herramienta de investigación. Entonces, dividimos el trabajo en tres patas, por así Claro. decirlo. Y además al margen tenemos por así decirlo, nuestras colaboraciones donde producimos proyectos de construcción. Desarrollamos, como te digo, de repente en la oficina en la que colaboramos, pues hacemos elementos de todo tipo, pues de mediana o de gran escala, pero a nivel fotográfico, como que dividimos nuestro trabajo en tres patas. Hacemos, por un lado, el tema de encargos para arquitectos, Y el otro de Instagram. que sería un poco lo que es más el Instagram, donde se junta más la Ah, dirección este. de las inquietudes del arquitecto, ¿no? Claro, ese es la fotografía más editorial, podemos decirlo así. Luego en la segunda sería un nivel de fotografía que es más como el que estabas viendo antes, que tiene que ver más con inquietudes personales y con un levantamiento directo desde el terreno. Y que además muchos de los autores que vamos a ver luego y de lo que vamos a hablar están relacionados lógicamente con estas ideas. Y luego una tercera pata tiene que ver con la investigación, que desde la academia, ya te digo, ahora mismo desde el mundo del doctorado estamos tratando de movernos para tener ciertas conversaciones o ciertas eh, entrevistas con personas para poder construir un argumento de distintas miradas extranjeras, por así decirlo, que se agregan a lo que es la fotografía de arquitectura. Bien. Y después tienen estos binomios que me gustan y aparte me parecen como divertidos, como los marcaron. Y acá tenés este de Miami Beach y después tenés este de Cornago de La Rioja. Cuéntanos algo de estos binomios. ¿Hay una línea que los une? ¿Cómo los identifican? ¿Cómo es este juego de Sí, binomios que Sí. armaron? sí, claro. Primero es interesante que hables del binomio. Creo que es una estructura muy importante dentro de ser una pareja de fotógrafos de arquitectura. Claro. Siempre está esta dualidad, estos dos puntos de vista que convergen en este resultado. Lo que estás viendo es parte de una serie que tenemos que se llama por ahí, In- esa, Infraestructuras. exactituras, exactamente. Entonces, aquí en infraestructura lo que estamos haciendo es reconocer estos iconos, elementos arquitectónicos que rompen el paisaje y el territorio y que a lo mejor pasan desapercibidos y lo estamos rescatando y mostrándolos de una manera que puede ser, ¿cómo decirlo? Yo creo que a veces incluso un poco lúdica por el tipo de estructura que son. Además que Y, también son una especie como de metáforas visuales, ¿no? exacto, Que tratamos Sí. de tener un poco como esa mirada juguetona, un acercamiento distinto al editorial de los proyectos, como te digo, con el money shot, ¿no? La mirada tan estética que los arquitectos nos requieren y aquí, sin embargo, pues tenemos una pequeña mayor libertad de movimientos y tratamos de coger elementos y sobre todo luego lo que nos encanta es, como te digo, esas metáforas cómo se van repitiendo, ¿no? Hay, por ejemplo, tienes el lleno de la piedra y cómo van a chocar esas estructuras y sin embargo en la siguiente foto tienes el vacío de la piedra. Entonces, Sí. también nos gusta, Eh, como te digo, jugar en la mesa de edición, entender la fotografía no solamente, como te digo, como ir y un acto de hacerlo en terreno, sino entenderlo como un diálogo, ¿no? Como que es tan exacto, importante la toma como luego el debate a la hora de poder seleccionar y editar el elemento. Todas estas imágenes que tú estás viendo son súper, o sea, son hasta el año 2021, creo recordar, y los sí, últimos 2 o 3 años los estamos trabajando ahora. Tenemos
lo que nos gusta es construir el archivo y ahora vamos a empezar a editar el trabajo de los últimos 2 o 3 años y todavía tenemos como que ordenarlo y ir emparejándolo. Hay también otro binomio de imágenes que también le resulta muy llamativo a la gente, que es uno que sale el famoso toro de España, no, ahí Bueno, está, ese justo, yo el también del iba a león. comentar ese, que también esta Es, fotografía este es el es, Palacio del Congreso y claro, si pasas hacia adelante es el Toro de Osborne, que es muy Sí. representativo en España y siempre nos gusta vincular eso, ¿no? Como el testículo, el machismo, por así decirlo, sobre el territorio que siempre ha estado versus el poder del Congreso. O sea que jugar con ese tipo de elementos y descontextualizarlos, ya te digo, y dentro de lo que cabe, que todo tenga como una visualidad que parezca como un tipo de fotografía de arquitectura, entre comillas. No es Bien. como tal, sino como te bueno, digo, que pero siempre está no, el método. tratamos de levantar temas que a diferencia de los arquitectos que trabajan desde el lápiz y el papel, nosotros trabajamos de alguna manera con la realidad. Entonces, Claro. intentamos, como te digo, esos temas cotidianos, recuperarlos y tratar de construir una imagen y un argumento visual con ellos. Claro, sí, exactamente. Y además está bueno porque en las dos situaciones pareciera como que están como en discusión, ¿no? Como decís, las bolas del toro con respecto al machismo, la imagen está cortada y está como este revés, ¿no? El trasfondo, como es una escenografía, el machismo es una escenografía finalmente. Y en este caso, el león, el poder, todo lo que decías antes, con unas vallas, ¿no? Como, uy, cuidado, puede venir la gente a hacer disturbios, ¿no? Como que las dos situaciones están como en confrontación, ¿no? Están como en un momento débil. Eso es. Bueno, también lo divertido de las imágenes es de que cada uno le puede dar como su propio argumento. Entonces, nosotros nos gusta como disparar y luego ya de alguna manera ir recibirlo. Pero esta Sí, bueno, y dinámica de sobre todo, comparar es la que nos motiva. exacto, sobre todo con esa imagen, particularmente ese león que ves en el Congreso de España de Diputados, no tiene testículos. No, Exactamente. Ese no tiene, el de al lado, porque son dos, sí tiene. Entonces siempre ha habido como una, no polémica, pero como una historia detrás de eso. bien. Entonces, bueno, sí, y siempre son fotografías que son detalles, como decíamos antes, como que cosas que no estamos mostrando el contexto completo, sin embargo, se entienden. Y sobre todo, si te fijas, ese contexto, ese detalle de alguna manera tiene que estar muy, muy vinculado con el mundo de la infraestructura, ¿no? Que no podemos vivir sin ella y aparte que es como algo que da soporte a otra cosa. Exacto, eso Entonces, es muy importante. de alguna manera también desde ahí lo estamos relacionando como una estructura, como que para nosotros todo es arquitectura. Bien. Y después, otra pregunta que les quería preguntar, siempre me pregunta hacer es sobre las escalas. La escala de la fotografía, ¿qué escala tienen estos? ¿Son de 20 por 20, de 1 metro por 1 metro, de 5 por 5? ¿Cómo se imaginan el tamaño de la fotografía cómo se las imaginan expuestas? ¿Están pensadas para ser expuestas, para hacer libros? Bueno, de momento es algo con lo que estamos trabajando. Pues ya te digo, esta serie de infraestructuras que es en la que estamos, llevamos trabajando con ella 4 o 5 años y todavía no hemos hecho realmente mucho con ellas. Lo que somos, nosotros somos partidarios porque ha habido, o sea, como que es muy habitual que hay artistas que sin haber terminado el trabajo ya tienen la fecha de cuándo lo van a colgar y ya saben el tamaño que lo van a exponer, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros somos más partidarios de trabajar y de generar un archivo que abra debate y luego ya llegará el momento de poder ver qué es lo que se hace con Sí. ellas. De todas maneras, creo que esto parece esta misma comparativa que estábamos haciendo recién. Eh, Creo que va más por ahí que una exposición. No sé. Lo que hacemos nosotros mucho es imprimirlo en una escala pequeña. Tenemos una impresora chiquitita y sí que nos gusta mucho por jugar con los negativos. Y de hecho, Eso es más bien para la edición rápida. y luego de hecho, o para la selección, porque Claro, claro, tú edición de selección. también tienes que pensar, bueno, luego si quieres, ahora cuando nos metamos, que todo nuestro trabajo está hecho en película, entonces la cantidad de disparos que hacemos no es mucho. Entonces, de alguna Ah, manera, mira qué bueno. Sí, sí, ¿Trabajan en análogo? sí, sí,
Sí, eso todo es, lo que ves ahí, sí, eso de foto medio. El otro día hablé con, no sé si vieron la entrevista, hablé con Ana Amado, ahora la semana sí, pasada, sí, fotógrafo, acaba sí, está exponiendo aquí sí. En en el museos Nico. de la colonización. Y en un momento, bueno, ella, creo que ustedes son capaz más jóvenes, pero igual son análogos, así que es raro. Son gente rara ya, están. Que a ella le pregunté en un momento cómo hizo ella el cambio tras el cambio del análogo al digital, porque cuando yo fui análogo, o sea, empecé a aprender fotografía en análogo. Entonces, vos salías a la calle o salías a registrar contando 36, ¿no? Bueno, tengo 36 posibilidades, salgo con 36 y vas diciendo, ¿no? No, esto sí, porque está. Y vas coordinando tu día en Nosotros, 36 fotos. Sí. nosotros en vez de 36 solo tenemos 10. Ah, bueno, peor todavía. Y después le pregunté, ¿y qué pasó cuando saliste con la digital? Pum, pum, disparás 400 veces. Entonces, mi pregunta es eso ahora, ¿cómo es? Todos vivimos en esta cuestión de 25 millones de fotos. ¿Cómo es coordinar todo un día en 10 fotos nada más? No es nada fácil hoy. Bueno, es que no es un día, también No. son muchas veces, no sé si te has fijado en las fotos, pero la mayoría de ellas tienen todas el cielo nublado. A ver, no, Entonces, no. bueno, hay alguna que no, por ejemplo Esta no. esa que acabas de ver, Pero tampoco, claro. pero si ves el resto de imágenes, la Bien, ahí mayoría tienen está. los Sí, cielos nublados y entonces eso implica que eso es en blanco y negro, esa es otra cosa. Pero sí. te quiero decir que uno de nuestros inputs que estamos marcándonos ahora es eso, de salir a registrar solo con días nublados. Entonces intentamos de alguna manera como coordinar las tomas con anterioridad y ver qué es lo que nos interesa para poder en el momento idóneo y hacer el registro. Claro, o sea, ahora que aquí viene el verano, ya se acaba nuestra temporada de De fotografía de frío. campo. Sí. Sí. Pero bueno, Y, respecto a la otra pregunta, también seguimos ocupando la cámara digital. O sea, tenemos ambos equipos. Para todo ese trabajo, claro, que ocupamos el formato medio, sí hacemos como un estudio previo de dónde queremos ir y qué nos interesa y marcarlo. Pero para el trabajo profesional de fotografía, de arquitectura como tal, usamos el equipo digital, claramente. bien. ¿Y revelan ustedes o mandan a revelar? Cuando es blanco y negro lo hacemos aquí en casa, pero cuando es a color, tenemos maquinaria, tenemos dos ampliadoras, tenemos también el equipo para poder hacerlo, pero en el espacio que tenemos ahora disponible no es mucho, así que lo tenemos que enviar afuera. El Hace poco color. hemos vuelto, sí, El color sí. hace poco hemos vuelto de un pequeño viaje por Asturias, por el norte de Europa, que nos interesaba la industria y el paisaje. Y claro, pues tienes 30 rollos o no sé ahora mismo cuántos salieron, pero eso sí que preferimos mandarlo. Y bueno, ahora lo que sí que hacemos nosotros es el escaneado en casa para hacer esta primer review de las imágenes y ese mismamente, pues esa cantidad nos va a llevar un tiempo. Y ahora yo estoy dando un taller de fotografía y arquitectura, estoy haciendo un workshop y le estoy enseñando a revelar. Eso va a ser uno de los inputs que la gente está demandando ahora, ya te digo. Bien. ¿Y cómo lo toma la gente el tema de revelar? Bueno, están muy interesados. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha más ciencia ficción que lo que luego realmente es. Nosotros, bueno, si quieres ya pasamos a la primera pregunta porque Dale, un Ya, vamos a la poco primera pregunta. tenía que ver con el equipo, entre comillas, y tiene que ver, bueno, aquí Fernando te lo va a voy a enseñar. hacer de modelo. Esta es nuestra cámara de fotos, que si te fijas es un marco, no tiene nada. Sí, Y es una marca, una cámara suiza que se llama, de la marca que se llama Alpa. Y como te digo, es simple y llanamente un marco que recibe por un sitio un objetivo y por el otro sitio puede recibir tenemos Un back. un back digital o para poder poner película. Entonces, bueno, y aquí también tiene como una pequeña palanquita que lo que hace es poder subir de alguna manera y el famoso descentrable Claro, está que la tenemos los cámara objetivos hace el para descentrable.
para poder mover, como los objetivos tienen un círculo de imagen muy grande, Sí. para poder mover el sensor dentro de ellos y que las líneas verticales se mantengan. Que al final, como buen arquitecto, siempre nos mantenemos muy obsesivos con la composición, ¿no? Entonces, de lo que se trata este equipo es de que nos da una lenteza, como decía Basílico, una posibilidad, ya te digo, de que es una fotografía con trípode y hay que hacer más o menos son como 10 pasos los que hay que hacer y esa forma de trabajo nos permite a Fernanda y a mí pues poder tener esa capacidad Esa de, conversación, ese sí, o diálogo. ese diálogo de qué es lo que nos interesa o cómo apuntar, hacia dónde y muchas veces son, son imágenes que están súper construidas desde el terreno y súper dialogadas por lo que te digo, porque si además luego piensa que tenemos solo 10 imágenes y cada imagen cuesta alrededor de 3 o 4 euros, pues claro, te pones a sumar y no compensa. Entonces, es una manera, como te digo, de trabajar distinta a la de un encargo. Y eso no Mm, funciona. Y aparte que como ya te digo, hay que componer, hay que meterse debajo del trapo negro, estás viendo la imagen del revés, hay que enfocar con una lupa, hay que medir para ver dónde vas a exponer, hay que elegir el diafragma y la velocidad, hay que abrir, hay que cerrar. Y ese Sí. tipo de pasos, ¿no? Que igual, como te digo, una persona igual puede tardar 3 minutos o así en hacerlo, pues entre ella y yo acortamos mucho los plazos y a la vez Claro, vamos ya haciendo vamos ese paso. sincronizados en metodología de cómo sacar fotos con esta cámara. Claro, y antes así, a lo mejor el tiempo que ganamos sacando la foto más rápido es el tiempo que nos tomamos dialogando o discutiendo sobre la claro. fotografía que estamos haciendo, cómo la marcamos, si es que movemos algo. Entendemos que es prácticamente como un dibujo, en el sentido de que no queremos tener 10 imágenes de una sola cosa y luego elegir, sino con suerte tener un par de ellas, porque claro, tú sabes que en el mundo del revelado luego puedes tener problemas con el químico, lo que sea, entonces siempre solemos tener un par de tomas, por así Claro, decirlo, no exactamente la misma, pero vamos, que intentamos no generar mucho archivo, entre comillas. Todo lo que cuentas, ¿no? De la preparación, ¿no? Porque mucha gente hoy en día habla más de la postproducción, ¿no? Casi siempre se trabaja más de la postproducción y ustedes han relatado toda una preproducción de Claro. la imagen. Sí, no una preproducción, si le llamamos la previsualización. Como antes de No, y llegar a al su vez el sitio, armado. De algún modo están como volviendo como un trabajo de artesanos. Están empezando a tener la herramienta en sus manos y decirle, bueno, hay que armarla, hay que subirla, hay que ponerla acá, hay que, ¿no? Encuadrar. Todas estas claro. cuestiones que hoy en día con la automatización de la fotografía se apoya en el trípode y se toca el botón. claro. Bueno, Hablando mal y pronto, ¿no? pero Sí. no es a ver, es una metodología distinta. La otra Sí, es claro, igual de eficiente, lo único que esta nos permite a nosotros, como te digo, que seamos dos y que trabajemos en pareja. Eso es lo que Claro, nos pero interesa. es verdad que hoy en día es una metodología que no viene de los tiempos, que somos pausados. claro. O sea, paramos a sacar la foto. Cuando es verdad que hoy en día uno saca la foto y luego piensa dónde va a estar el recorte y cuál va a ser el fin. Pero Entonces bueno, nosotros ya comenzamos con un fin en mente. y eso también es con mucha de la argumentación que tenemos en nuestras imágenes, ¿no? Que si ves si ves las fotos, son lugares que no son, por así decirlo, muy fotogénicos, sino que están descuidados, están en las periferias, entonces siempre tratamos un poco como de alejarnos de todo lo que viene con la velocidad y como te digo, nuestra prioridad no es publicar en las redes sociales el trabajo, sino queremos primero que coja un cierto peso y cuando ya ha decantado el volcarlo. Bien. Eso me gusta, lo que acaba de decir de lo fotogénico, ¿no? No buscamos lugares fotogénicos. ¿Cómo es realizar esa tarea inversa? Cómo le volvés belleza o cómo haces algo fotogénico, algo que sabés que decís, no, esto es, no. Bueno, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo lo volvés Mira, fotogénico? fotogénico yo creo que lo es todo, en el sentido de que solamente el mero hecho de que lo haya registrado una cámara
por- es como el registrar la muerte y que termina siendo bella, ¿no? Que tiene una contradicción en sí mismo. Sin embargo, lo que nos interesa es de que encontrar esos lugares o esos espacios que nos generen de alguna manera como un argumento, ¿no? Que tenga una carga que de alguna manera se pueda representar y que eso pueda conducir a nuevas ideas para seguir ampliando como el imaginario colectivo. Eso es un poco en lo que estamos enfocados. Y por ejemplo, ese es el Pabellón de los Hexágonos, que es un lugar que es súper conocido en Madrid. Es una obra. Sí, Sin embargo, pues bueno, a nosotros nos interesa otro tipo de cosas, más cómo se encuentra el edificio con el paisaje, en una esquina Claro. que igual está más, que está un poco más descuidada. Nos interesa mucho el desgaste de los materiales, y huimos un poco, pues eso, como del brillo, etcétera, etcétera, etcétera. y acá tenemos el País Vasco. Bueno, ahí como te digo, desde una recopilación de fardos de paja y cómo terminan insertándose en el paisaje, puede ser un elemento que termina siendo como muy, no tanto como te digo visual, sino incluso arquitectónico, te diría. Bien. Creo que Em, la estética de nuestra fotografía también, o sea, también hay elementos comunes, bueno, que unifican la foto, pero que también es nuestra forma de dar esta belleza, ¿cierto? Entonces también nuestras fotografías creo que tienen algo, puede ser melancólico, quizás de lo que esta infraestructura fue en algún momento, porque por lo general son cosas que ya están en desuso o ya que no generan mucho interés. Entonces creo que ese punto de vista también es lo que le entrega esta belleza. Y sobre todo que la misma palabra infraestructuras es algo como súper ambiguo. Entonces eso mm, nos permite de alguna manera el poder o Claro, reinterpretarlo constantemente desde distintos tipos de vista. Eso, por ejemplo, es es- una bodega que está en. una viña. Y ese es un edificio en abandono, ¿no? Entonces, sí. bueno, ahí se ven los depósitos de vino y cómo ese castillo se ha construido hace 20 años con una tipología de construcción bueno, que no es Con un de. auge Eso es. Y sin Y- embargo el otro pues es un edificio que es súper moderno, que es una bodega también, pero que está, de hecho el cartel que ves aquí a la derecha es del banco que lo está subastando. claro, Está en ruinas. yo me acuerdo que al principio vi las fotos, porque te iba a preguntar sobre el cartel, ¿no? Porque aparte antes decías, bueno, buscar una esquina que no sea la más favorable, ¿no? Y acá también está esta cuestión, ¿por qué pone un cartel y lo corta? No se ve, queda desprolijo, pero a su vez queda bien con la imagen, ¿no? Hay todo un montón de esas cuestiones que decías antes, y que, y que en realidad es toda información para el que está viendo la foto, en realidad. Son todos datos. Sí, sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados, o la cultura visual del arquitecto, entre comillas, pues es la de ver el edificio en su inmensidad, ¿no? En el centro, que no tenga ningún elemento cortado en el borde, y sin embargo nosotros estamos tratando de reincorporar, pues, discursos o miradas que otros artistas, de los que luego hablaremos, estamos aprendiendo constantemente y las estamos introduciendo en la fotografía de arquitectura como nosotros conocemos, porque para nosotros es igual de valioso esa fotografía de arquitectura que salió en su momento en la revista, o la fotografía editorial, versus este otro tipo de construcción que creemos que también puede gatillar otro tipo de ideas, entre comillas. Bien. Cuando digas los fotógrafos que vas a nombrar que decís que te influenciaron, yo te voy a decir lo sabía. Pues yo estoy pensando en un par. Voy a ver Vale. si Vale, Dilo, después sepas dilo, qué vas a dilo, decir. dilo, dilo, Pero dilo. pero cuando los dices tú, se los digo. A ver si Nosotros coincide. vamos, bueno, vamos, son varios, así que ahí veremos. son varios Creo que un par ¿Cuáles los tengo. conoces? y vamos a decir, no nos vamos a ir muy a lo específico, sino vamos a ir más a lo genérico. Bien. Vamos a la próxima pregunta. A ver, la pregunta de la cámara del equipo ya te hemos respondido. ¿Sí? Y ahora Fernanda te va a hablar un poco de la ciudad, que estábamos Bueno, pensando sí, de un rincón de la ciudad, eso. y entonces vamos a hacer un poco los papeles a la inversa. Ella te va a hablar sobre Madrid, que ya no,
ya no se va a ir de aquí ni con agua caliente, como se suele decir. Y yo voy a hablar un poco de Latinoamérica, entonces vamos a hacer Dale, a la inversa. bien. ¿Qué te gustó qué te gustó de Madrid? ¿Qué rincón de Madrid? Mira, es difícil encontrar un solo rincón. Madrid es una ciudad que me ha gustado mucho recorrerla. Debido a mi trabajo actual, eh, trabajo en una empresa que se dedica a hacer digamos que un catastro barra registro de edificios de Madrid. Entonces estoy todo el día recorriendo la ciudad. Eh, Debo decir que lo más centro, de todas maneras, y tenemos la oportunidad que vivimos en el centro de Madrid. Eh, pero más allá de eso, creo que lo que me ha enamorado de esta ciudad es su historia. Y también como arquitecta, lo primero que hice al llegar a vivir aquí fue leerme un libro de la historia de Madrid, de cómo se forma la ciudad, de cómo nace. Siempre estoy buscando como estos elementos que distinguen una calle, de por qué se llama así, de quién vivió aquí, del edificio, de las historias que hay detrás de cada rincón. Eh, Nombrarte un solo rincón sería muy difícil. Voy a decir rápidamente que la Plaza de Cibeles es para mí una maravilla, aunque sea lo quizás un poco más obvio, eh, pero también, o sea, ya como extranjera viviendo en una ciudad así, me resulta impresionante pasar todos los días por ahí. Uh, Estaba buscando alguna foto de la Sí, Plaza de Cibeles. ahí está. Claro, esto es El bueno, ese es el edificio por... palacio de Cibeles, claro, esa es la rotonda. Eh, pero luego, dentro de los barrios de Madrid, del centro, dentro de estos barrios hay muchos rincones. Podemos encontrar La Latina, que es un barrio que está cerca del Palacio, que es donde comenzó Madrid, porque se fundó en el Palacio, lo que hoy en día es el Palacio Real, y se fue extendiendo la ciudad. Entonces, el barrio de La Latina es uno de los más cercanos a Palacio, y ahí hay muchísimos rincones, está el Madrid de los Asturias, que es antiguo, por ejemplo, está la Plaza de la Paja, que a Ahí lo mejor no está. es tan conocida turísticamente, porque la ciudad más mayor más el centro cerca de Sol, claro, ese es el mercado de la Latina, pero la Plaza de la Paja es una plaza que se vive. Eso también es algo que me llama mucho la atención aquí de Madrid, de cómo se vive el espacio público. Luego también en el barrio de las Letras, que está en el centro más cerca del Paseo del Prado. Bueno, se llama de las Letras porque ahí es donde vivieron los grandes escritores, o sea, desde Cervantes, Lope de Vega, eh, no sé qué Sí. decirte, pero Quevedo, etcétera, estaban todos en este barrio en distintas épocas de Madrid. Ahí está, Eh, la plaza. sí, Sí, es muy la linda esta plaza parte de Madrid. es muy linda. Aparte que una de las calles principales de este barrio, que se llama Huertas, eh, lo que hicieron cuando la reformaron fue escribir trozos de poemas o de historias en la calle. Está como inscrito, grabado en la piedra de los adoquines con letras de bronce. Están escritos poemas de los escritores que vivieron aquí en el barrio. Entonces también es muy bonito, no sé, por ejemplo, la historia de la calle Cervantes, que ahí Ahí está, está. claro, eso es lo que te digo. En la calle Cervantes es donde estaba la casa de Miguel Cervantes. Y lo entretenido de esa calle es que unas cuadras más abajo, en la misma calle, también estaba la casa de Lope de Vega, que eran archienemigos y convivieron un Sí, tiempo, algunos años, en aquella misma calle. Claro, Lope de Vega era una persona muy famosa y con mucho prestigio en Madrid. La calle era famosa, la residencia de Lope de Vega. Eh, bueno, hay muchas anécdotas e historias así que me gustan mucho de la ciudad. Hay otro rincón, la Plaza de Jesús, también, donde se encuentra en la calle Moratín, Santa María, es una esquina también que tiene un encanto, una escala, eh, que sobre todo llama la atención viniendo de Latinoamérica, ¿cierto? Que nuestra historia
y que Mirá todo vos. lo que nos han enseñado culturalmente viene de aquí. Entonces, claro, una cosa es Sí. llegar a verla y, bueno, estas son fotos del barrio, de la iglesia de Jesús de Medina Celi. Que en realidad, me ha pasado más en Barcelona a mí, pero en realidad Barcelona y Madrid, sobre todo si sos de Buenos Aires, te sentís como muy cercano. Igual me sentí más cercano, es más raro, me sentí más cercano en Barcelona que en Madrid, No, no es como la composición de raro, la ciudad. no es raro. O sea, de hecho, creo que Barcelona debe saber que es la ciudad con más argentinos fuera de Argentina. Puede ser, Pero eso es una sí, ciudad, pero Barcelona es una ciudad muy latina, muy latinoamericana. sí. Que yo creo que todos los latinos nos hemos sentido ahí cómodos, como tiene este juego de ciudad costera versus Mm. centro gótico. No sé, creo que nos llama mucho la atención a los latinos, Yo creo bueno, que tiene que obras ver de más con arte. yo creo que tiene que ver más con lo urbano, porque tanto Latinoamérica, por lo menos Buenos Aires no tiene ni parte gótica, no tiene calles medievales. En cambio, Barcelona lo que tiene el ensanche, Sí, que es la manzana cuadrada. Entonces, tal vez caminar por el Chueca para nosotros es más raro, porque no tiene escala, ¿no? De porteña. Pero claro, Barcelona, la parte del ensanche, que es sí, del 1900, claro, tiene esta cuestión de manzana cuadrada, que capaz como Es latinos verdad. sí, nos Sí, hace sentir más cómodos. sí, total. sí, Y de sí. grandeza también. Pero es verdad que también Madrid en los últimos años ha crecido muchísimo como ciudad. Em, Sí, Culturalmente, es increíble la oferta cultural que hay aquí, la cantidad de museos y museos gratuitos. Los festivales, por ejemplo, nosotros que somos fotógrafos, arquitectos, eh, viene ahora en Foto España, un festival que se hace aquí en Madrid todos los años, de fotografía. Bueno, y hay mucha obra de arquitecto argentino que nos ha tocado registrar también aquí en Ah, Madrid. bueno, también. ah, De hecho, ¿sí? ayer entregamos unas imágenes al respecto. Mira vos. También. Igual chilenos también hay bastantes arquitectos chilenos en Sí. Madrid. Mira, igual Estamos en todos quería hacer lados. otra acotación, que podemos juntar otra pregunta, la del edificio de tu ciudad. ¿Sí? Y ahí hablando más de arquitectos madrileños, que a lo mejor no son tan conocidos en Latinoamérica, hay un edificio que a mí me ha llamado siempre mucho la atención en la calle Alcalá 31, que lo puedes buscar, eh, que es, yo siempre que veía este edificio sentía que rompía con la fachada y la arquitectura de la calle Alcalá y la calle Gran Vía, que son Era del año 1900, 1920. Entonces este edificio, que lo encontraba siempre también más vinculado al modernismo, o al Art Nouveau de Chicago, de estas torres, ¿cierto? Como estirando, mirando hacia arriba, con un ornamento más delicado. Eh, Así que luego estuve averiguando sobre el edificio. Eh, es de Antonio, ay, perdona, es de Palacio, Alcalá y Gran Vía, me dijiste, ¿no? la 31. Acá está el Gran Vía. ¿Dónde está? Ahí vamos. Ahí lo estoy buscando. Vale, vale. Bueno, es de Antonio Palacios, que es el arquitecto que ha construido las grandes obras de Madrid. Em, Del año 1900 al 1940 hizo como varios de los iconos urbanos. Por ejemplo, el Palacio de Cibeles. Bueno, ese palacio, esa esquina, que ahora es el Instituto Cervantes, ese también es un edificio de él. Y el de Alcalá 31 es su último edificio en Madrid. Es el Banco Bueno, es el España Banco de España, esa es justo la reforma de, de Moneo. de Rafael Moneo. Ah, Y un poco más adelante, por la misma calle Alcalá, está este claro. edificio, que claro, es el último edificio de Antonio Palacios. No, para arriba, ¿no? Sí, Hacia la derecha, ahí, para ahí. arriba. Bueno,
otro edificio Allá. de él que es Círculo Bellas Artes. ¿Estos? Sí, ese es el Ese Círculo es el Bellas Círculo Artes. Bellas Artes. Y se sigue avanzando Este es y buenísimo. es una maravilla. ¿Sigue avanzando? Sí, sigue, sigue. Dale. Un poco más, creo. Por ahí. Bueno, que justo esa foto está en con andamios. Ese es Ah, mira qué lástima. el que está Ahí hacia la está. izquierda. No, no, no. Hacia la izquierda, al otro lado. ¿Estos? No, mira, No, el mira, uno pequeño. Mira, ahí gira hacia tu hacia derecha, la derecha. al otro sitio, al otro lado. Un poquito más Ahí, adelante. donde está el autobús, Sí, esa ¿Sí? curva ese que tiene edificio gris, Este. en el edificio un arco. ese. Y hoy en día Ahí va. está la sala Alcalá 31, que es una sala de arte de la comunidad. Esto en un principio era el edificio del Banco Mercantil. Es del año Bonito. 45, 1945. Es muy lindo. Y es la última obra de Antonio Palacios en Madrid. Bueno, ese año fallece. Y también es como su obra que se puede decir que es moderna. Como ya Sí. saliendo de esta arquitectura espectacular que él hacía y entrando ya en movimiento moderno, se preocupa una fachada delgada, estructura metálica, etcétera. Pero bueno, esa es la historia de ese edificio que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha gustado dentro de estos No, y, grandes edificios del centro. y además que podemos decir capaz que es más moderno porque involucra o produce un volumen dentro de otra cosa, ¿no? Porque esto no se le hubiese ocurrido a nadie antes, ¿no? Esto es, Y hasta es aparte una que, especie de sacrilegio en realidad, ¿no? sí, y está Incorporar un vidriado, objeto ahí. claro. Claro. Eh, Es un mirá edificio vos. interesante también conociendo la obra de Palacio, que por el contrario podemos ver el Palacio de Cibeles, que es Y como Claro, hablábamos al principio. ornamento, todo lo está, contrario. claro, como aquí estoy. Bien. Claro, acá el Cibeles está, esta misma avenida al fondo. Exacto, exacto. Bien. Vamos a la próxima. Mira, Vamos a la latinoamericana, vos, ahora. sí, Vamos. ahora nos vamos a acercar hasta un edificio que seguramente que lo conoces, el Palacio Pereira de Santiago, ¿te suena? Que es Sí, el sí. Ministerio de las Artes, las Culturas y bueno, es un edificio que es una rehabilitación actualmente. No sé si conoces a los arquitectos, a Cecilia Molesto. Puga, eso es Alberto Moleto y a Paula Velasco. Ellos son los que se encargaron Sí, de la rehabilitación. Y bueno, este. te- Sí, exacto. ese es el patio interior. Lo que te quería comentar es de que para mí fue muy especial este proyecto porque estuve yendo durante las obras, durante 3 años, para sacar fotos de la fachada del edificio porque tenían un registro fotogramétrico de las fachadas Sí, iniciales del estado actual, del estado anterior me refiero, y querían hacer, este. eso es. Claro. Entonces lo que querían hacer era tener ese mismo registro de las fachadas durante la construcción y al finalizar la obra. Entonces, el edificio a mí me parece un encanto, me parece extraordinario y maravilloso como fue el proceso de restauración. Y esas Mira, son las imágenes que justo te voy a hablar, porque la restauración fue súper manual y lo que hicieron es tratar de agregar una capa nueva, agregar una capa nueva al edificio con una lectura desde el proceso anterior, el proceso de restauración y que de alguna manera se entendiesen esas dos capas, ¿no? Esos dos layers. Entonces, aquí en este tipo en el libro se pueden encontrar estas imágenes, como te digo, que era del registro inicial de Felipe Fontecilla y luego un grupo de personas fuimos todos los sábados
a sacar fotos del palacio y terminamos, como te digo, teniendo este tipo de registro que Ah, no eran eras el tanto, único. eran, Eran varios fotógrafos en simultáneo. no, mira, es que lo que pasa es que te voy a explicar cuál era el problema que tenía este edificio, que en el primer registro y en el último tú puedes tener una distancia respecto de las fachadas, porque es una fotogrametría, entonces tú tienes que ir solapando imágenes para eliminar de alguna manera esa profundidad y para poder tener un mayor Ah, detalle, ah. para que le puedan dar zoom y para que puedan ver cada ladrillo, ¿no? Porque luego en esa imagen que está hecha a escala, con el plano de AutoCAD detrás, la tienes que escalar, entonces ellos luego pueden medir, ¿me explico? El problema que tuvo es de que la constructora instaló andamios, entonces lógicamente tú ya no puedes alejarte de la fachada y no puedes tomar una imagen desde lejos. Entonces, tú lo que tenías que hacer era subirte en un andamio con casco, con botas, con la mochila, el trípode, etcétera, 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 y sacar la foto a 1 metro de la fachada. Prácticamente tú piensas que el ladrillo, en cada foto igual se veían 3 ladrillos, y lo que hacías era ir uniendo imágenes, y entonces Ah, una locura. Sí. esa imagen que tú has visto son más o menos como unas 10.000 imágenes. Wow. En- esa Esta imagen. largada, si te fijas, y si le das zoom, bueno, no sé qué nivel de escala hay, pero se ven como las líneas de uniones, porque claro, hay fotos que están hechas en el invierno, otras en el verano, Con distinta luz. y con distintos tipos de luces, y claro, Ah, pues por imagínate eso los que yo, cambios de colores claro, acá. entonces, ese trabajo, como te digo, ese edificio tendrá como unos 70 metros de largo. Como te digo, es un trabajo tanto de producción como para ver cómo hay que sacar la imagen, para luego archivarla, para luego poder hacer el montaje después. Y la verdad que fue un trabajo, como te digo, de prácticamente de 3 o 4 años que es una locura. Y lógicamente para mí ha sido todo un agrado el poder estar muy presente durante el proceso de construcción, porque además luego me permitió, como te digo, el poder tener un registro tanto más editorial como más autoral, y además de tener, como te digo, este Y otro tipo de técnico. trabajo técnico. Y una de las cosas de por qué utilizamos el trabajo, la película, por así decirlo, es porque, claro, cuando tú llegas a la obra y durante una mañana sacas 3.000 imágenes que tienes que ir como escaneando, pues hombre, entendemos que es un trabajo que es muy científico y es muy valorable, entre comillas, que luego a futuro, imagínate de aquí a 20, 30, 40, 50 años, cuando vayan a restaurar el palacio, que tengan esa documentación de cómo se ha ido agregando distintas capas, porque claro, esa imagen que tú has visto era durante la construcción, ¿me explico? No era ni el principio ni el final. Claro. Entonces han podido ver dónde está cada cosa, cada ladrillo, y la verdad que es un trabajo súper interesante. Y luego, dada la cercanía, se pueden un poco lo que hemos hablado nosotros, de que luego hay una posibilidad expositiva enorme, como lo que tú nos comentabas al principio. Por ejemplo, aquí tenemos la capacidad de construir detalles a escala 1:1, me explico. Imagínate de poder hacer una imagen y ponerla en una pared, y cómo era antes y cómo era después, pero hacer una tela, o se pueden hacer locuras, porque es lo que te digo, porque el stitching que hicimos ahí fue muy grande. Y tengo como 500 preguntas en este momento. Eh, pero yo te voy a imaginar, ¿no? Vos estás ahí con la cámara de fotos. Vos decís que cada 3 ladrillos sacabas una foto. No todos los sábados, y el No, trabajo no. duró 3 años. No, pero la Cada cosa es que foto eran 3 ladrillos. Sí, no, no, a ver, realmente tú piensas que si un Porque, andamio tiene como 2 metros de alto, un andamio de suelo a suelo tiene 2 metros de alto, pues tenía que poner el trípode en 3 posiciones, y en cada posición tenía que sacar 3 fotos. Y pues, luego tú, y, ahí, y luego tú y dabas vos, un paso a la derecha y sí, repetías, otro paso a la derecha y repetías. eso. Y vos, en ese momento, vos estabas con un cuaderno, tenías todo el mapa dibujado, ponías 1, 2, 3, 4, No, porque después vos porque eso tenías que llegar a un tu tema, un, casa, un tema de orden. Los que somos ordenados, pues mentalmente, porque después tenías que volver a tu casa, va, al estudio,
Porque no podía decir, ah, bueno, este ladrillo acá, No, imagino que no, sos una persona sincera no, y no. respetuosa. Lógico. Entonces, teóricamente, y eso habrá sido un trabajo, pero de Bueno, locos. es un tema más de mecanismo, ¿no? De decir, voy a sacar siempre, porque ahí utilizamos un lente Bueno, pero tilt eso lo shift, tenés que programar. claro, No utilizamos lo un lente programás en tilt, un día eso. utilizamos un lente tilt shift de 45 milímetros y sacábamos siempre en el mismo orden las imágenes y hacíamos las tres líneas y entonces cada vez que hacía una cosa guardaba carpeta nueva, entonces intentaba tener un orden para luego poder llegar, como te digo, y poder... Y aparte, ¿qué es lo que te digo? Que la constructora no siempre me podría liberar las fachadas completas, sino me decía, tienes que ir al cuadrante, no sé cuándo hoy de aquí a 15 días vete a tal otro cuadrante y entonces luego pues tenías que ir pensando, por eso que una, como te digo, de las gracias del trabajo expositivo es que acaba teniendo esa diferente coloración. ¿Y 3 años haciendo eso? Sí, lo que duró el Wow, proceso de construcción. muy bien. Y después, claro, porque igual el trabajo del armado de la imagen fue durante los 3 años. Lógico, sí, sí. Mientras, claro, Y mira a todo vos. esto, y luego eso, pues claro, luego también eso era un trabajo, por así decirlo, que no solo nos dedicábamos a eso, Bueno, tú. teníamos trabajo de oficina, teníamos trabajo, como te digo, de luego de estudiar en el máster y esto era pues prácticamente lo que hacíamos los fines de semana. Pero ¿Y cómo lo más llegaste a esto? interesante, bueno, pues al final de trabajar en la universidad fue un encargo que se le ofrecieron los arquitectos a Felipe Fontesilla, que era mi socio, y él se encontraba en ese momento en Italia haciendo un máster, entonces como era algo muy técnico, entre comillas, la solución que tomamos fue la peor de todas. Entonces, porque se intentó hacer siempre de una manera mucho más simple, pero con el andamio que teníamos delante era imposible. Entonces Mm. tuvimos que tirar por ahí. ¿Y lo volviste a hacer con otra obra? ¿Te llamaron para otro edificio? Lo hemos vuelto a hacer porque luego nos han encargado, por ejemplo, para poder hacer vallas comerciales y hacemos levantamientos igual de un pedazo de una fachada, lo que hacemos es luego igual de repetirlo y lo Pero a otra imprimen, escala. lo imprimen, lo imprimen en Claro, telas. pero no en un No. edificio de esta categoría, de este tamaño. Lo hemos hecho, pero desde lejos. Ok, Entonces, desde bien, lejos tú puedes ir uniendo y unes pues una foto por ventana, igual una fachada igual puedes tener 15 20 30 fotos. Pero bien. Igual desde sí, lejos no se ve, ¿viste que se dice? en varios palacios sí que lo hemos hecho. Pero lo interesante de esto es que las imágenes están distorsionadas con un plano para que tengan la escala real. Porque bueno, tú sabes que cuando miras hacia arriba, pues lógicamente todo se distorsiona. Entonces hay que Claro, se va reescalarlo. de eje. Exacto, Te quedan como los fotomontajes de Miralles. exacto. Que acá no te. Bueno, también está, Miralles no lo así, pero acá en realidad lo que te ayuda es que son los vacíos donde hay materia. Estos vacíos también te ayuda a que no se deforme, Claro, ¿no? pero en esa imagen, como te digo, es que está sacada desde muy, muy cerca. Quizás Ah, en la otra, donde se ven las ventanas, que es en la final. Como te ah, digo, es un trabajo que ha sido de largo aliento Claro, y y son distintas fachadas. fue un trabajo muy complejo, muy técnico. bien. Ahora sí, si Vamos quieres, a, de Fernanda te va a hablar de ¿De los, qué? de los paisajes. Que vamos a otra Todavía. pregunta. no, la siguiente pregunta es sobre obra chilena, estamos pensando lo mismo. Ah, pero es lo que hablaste recién. No, no, la siguiente, obra chilena. Lo que pasa es que nosotros por obra entendemos un poco en base a nuestro espíritu fotográfico, entendemos que el territorio lo queremos entender como una arquitectura expandida, de Bien. alguna manera. Yo Entonces, creo que eso lo define muy bien Casu Sellers, sí, la arquitecta chilena, que, que dice, tiene una frase que dice, monumentos a Europa, paisajes. Mm. Tiene tanta razón, porque nuestro valor está ahí, en ese territorio eh, maravilloso.
Entonces nosotros te queríamos hablar un poco sobre el paisaje y en especial de la Patagonia, que es compartido con el chileno, Sí. con el argentino y Fernanda ha crecido allí, entonces es algo que está muy arraigado en su ser. ¿De dónde sos? Ah, sí, bien. Viendo como que, o sea, queremos hablar del paisaje, de cómo te define, creo, esta experiencia sensorial, eh, de observar, estar inmerso en un paisaje tan duro como puede ser el de la Patagonia, creo que he formado también, o sea, formado como observo eh, y como fotografía, cómo me expreso más bien. Entonces, Bien. Sí, te puedo las contar nubes como las O nubes, los colores, los colores más que nada, también. una inmensidad, ¿cierto? O sea, pensando por algo tan simple como la palabra austral, que viene del austro, Mm, y el significado de austro es el completo opuesto al norte. O sea, mira qué profundidad tiene ella esa palabra. Entonces, bueno, hablando un poco de la Patagonia, de este viento, estos colores, ¿cierto? Este paisaje gris, que me envolvió, que encuentro tanta belleza y tanta ya en ese territorio. Eh, Te puedo contar también que hicimos un viaje con Adrián a mostrarle y a revisitar esta tierra. Y claro, y también fuimos a varias obras arquitectónicas, eh, fuimos a conocer, la posibilidad también de conocer. Y hay una que quiero destacar, que es el Hotel Remota del arquitecto Germán del Sol. sí, Es un edificio muy conocido, pero sí, recordándome el tiempo. Es un edificio que son tres bloques que forman una U y que contienen en el interior cierta parte de este paisaje que es respetuoso también con el entorno, y con la materia. con la materia y también es muy bonito cómo une estos tres edificios a través de estos que se ven ahí y esas diagonales, Los eh, pasillos son unos pasillos que del también ganado. como, rememoran a los antiguos pasillos donde pasaban los rebaños, ¿cierto? De toda la industria ganadera. Se llama un brete, que es este pasillo hacia la ganadería en general, vamos a decir, no específicamente el ahí matadero, está. pero eso. Y nos Sí, por parece donde extraordinario. van las vacas al, sí, para que las vacunen. Y luego Oh, sí, tuvimos, se llama el matadero. luego más adelante, Claro, después de ese viaje, tuvimos la suerte de poder también que nos encargasen un registro de un hotel también en la Patagonia. Y la verdad que es algo que lo disfrutamos mucho. De Sí, hecho, ahí acércate. te digo que es el Hotel Aca Patagonia, el arquitecto Pablo Larroulet. acá es A, cada kilo A, si lo quieres buscar. Y ha salido publicado en muchos medios. De hecho, nos acaba de llegar un libro de una editorial alemana que se llama Gestatten, que el libro se llama Prefabricación y Modular, ya que han salido y publicadas las imágenes y bueno, han Este. salido en Ese. muchísimos medios. ¿Estas fotos son de ustedes? Sí. Yo creo que fue el primer como encargo fotográfico que hicimos juntos, eh, aunque están a mi nombre, Sí, ahí está pero Fernando Villa. sí, la hicimos los dos. Qué bonito. Es un hotel que está en Puerto Natales, que Puerto Natales es, bueno, una ciudad pequeña, está a 4 horas de Punta Arenas y es como el punto de inicio hacia las Torres del Paine. Mm, ahí está.
esa fue una experiencia muy linda sacar esa fotografía. Eh, Nos despertábamos, claro, ya amanece muy temprano y oscurece muy tarde, depende de la época del año que sea. Entonces, claro, me acuerdo que esas fotos las hicimos antes de las 6 de la mañana, estábamos sacando el amanecer, había un viento maravilloso que movía toda la vegetación. Fue una muy buena experiencia. Claro, porque a su vez, antes de vos decías lo de la luz de la Patagonia, o de no, de los colores en realidad, y que en realidad los colores están en relación directa con el sol, porque más nos vamos a los extremos, ¿no? El sol está más bajo, no pega más de costado, Eso es, más plano. más plano, entonces los colores también son más planos, hay menos sombra, hay más sombra, Sí, eh, es Pero un, no marcada, es un poco lo que claro, siempre está intentamos, nublado. es un poco lo que intentamos replicar, como te digo, en nuestro trabajo, en utilizar ese tipo de imágenes que no generen sombra, porque entendemos que cuando hay elementos que tienen sombra, genera como una doble lectura que puede llevar a incluso hasta confusiones, ¿no? En estas mm. imágenes que hay como elementos en sombra, para nosotros es algo que no nos funciona visualmente para esta serie que estamos trabajando ahora. Bueno, no sé cómo, capaz que ella me va a entender, pero esto es como los colores pasteles, no sé si Sí, ¿cómo se usa en Chile también el color sí, pastel. Bueno, sí, Claro, claro. usted, ustedes también tienen ese uso del color pastel, ¿no? Tienen ese claro, rosa también, y, pastelado, y- ese y también, celeste, y también tiene que ver con la este, película, La ¿no? con el película, análogo, porque claro. la elección de un tipo de concreto de película es la que te da los colores. Bien. Ah, en España también es ese color pastel, los colores Sí, pasteles. sí, sí. Ah, mira vos. Debe ser por el pastel de la torta, no tengo ni idea, pero. Bueno, entonces está en relación a eso, Sí, la elección del color también. sí. Sí, claro. Por lo general Bien. usamos Unos, bueno, unos se puede, un Kodak Portra, que tiene esa ¿No? tonalidad un poco más más morada. morada. Acá salió naturalmente. Sí, Sí, esa. ese es natural. Acá salió natural el apastelado. Igual esta es la mejor en ese sentido. Esas fotos son hechas todas en digital, ¿eh? No son en Sí, película, pero pueden funcionar, como te digo, igual o mejor. O sea, que la herramienta no tiene por qué predominar, que muchas veces sí. hay que saber controlar y hay que saber manejarse entre las dos. De hecho, ya te digo, en nuestra cámara podemos cambiar una pieza y cambiar entre la película o el digital. Igual se nota que vos dijiste antes de las 6. Igual te imaginás esa hora de mañana. Sí, esas fotografías se hacen en la hora azul, Claro, ¿cierto? Como que están bien. todavía no hay un rayo Vamos de a, sol. claro, cuando está ahí cuando te estás despertando. Sí, sí. Vamos a la próxima pregunta. Mira, en son del tiempo, no sé cuánto más o menos nos queda, pero Sí, un ratito, dos o tres preguntas más, capaz que depende de Vale. cuándo nos mira, pues extendemos. la cosa está en que nosotros te queríamos hablar de nuestros referentes fotográficos, por así decirlo, que me imagino que seguramente que tú los tienes identificados, Vamos a ver A si ver. son o pero, no. pero vamos a tirar por el camino del medio y lo que queremos explicar es de que nosotros hemos intentado elegir autores que son pareja, que son dos parejas de artistas y que tienen un trabajo conjunto, porque creemos que también es algo parte de nuestra identidad y que además no es algo muy normal, muy común y siempre cuando hemos intentado participar en concursos o en workshops, siempre nos suelen poner pegas o incluso hasta cuando nos responden por el Instagram siempre nos llaman por uno y no por otro, como que no entienden cómo esa dualidad. Pero, por ejemplo, no sé, tenemos muchos autores conocidos que por ejemplo, pues de la escuela de Düsseldorf, los, Ahora los, vamos a hacer un los poco típicos, los de libro de, o sea, como de club de lectura. de club de lectura de libros, ¿no? Después te Como, vamos a poner libros. no sé si conoces la Claro, escuela de los alemanes, que son artistas visuales alemanes, sí. de Bernd Becher, y bueno, pues eso, pues incluso hasta su hijo, Es ahora los para el primeros que había sí, pensado. Ah, muy ahora, bien. Me los ahora para imaginaba. ahora para el doctorado
hemos estado estudiándolos en profundidad y nos hemos llevado la sorpresa de que incluso era un trabajo tan colaborativo que hasta su propio hijo era el que pues, producía las obras. O sea, te quiero decir que... Ah, ¿sí? mm, Entonces, de hecho, su hijo tiene obra con su mujer. Sí. Mirá vos. Y bueno, y sobre todo nos interesan, pues eso, pues la manera de acercamiento que cambiaron la historia de la fotografía, ¿no? Y una de las cosas que más me llama la atención, bueno, que siempre son los referentes como de la fotografía objetiva, de la objetividad, la nueva objetividad alemana. Sin embargo, últimamente descubrí en una entrevista que ellos plantean que toda su fotografía es todo lo contrario, su fotografía es subjetiva. Sin embargo, el método fotográfico que ellos utilizan es lo que hace que sea una fotografía objetiva. Y por lo tanto, el método es lo que hace que sea, como te digo, la metodología o el proceso es lo que la identifica del resto. Y por eso que es una fotografía muy técnica. Y de ese germen han nacido, de esa escuela han nacido enormes Fotógrafos, figuras, sí. como, no sé, como Andreas Guski, como Thomas Strauss. Es incontable la cantidad de repercusiones que ha podido llegar a tener ese matrimonio. Bueno, ellos trabajaban con el archivo en realidad, ¿no? Ellos trataban Claro, de registrar y Sí, mantener un sí, claro, archivo, un registro. la idea era un catálogo y una comparación entre elementos, ¿cierto? sí, que al final utilizaban el método del desdoblamiento, que de alguna manera para nosotros nos es muy común porque se relaciona mucho con el reportaje editorial arquitectónico. Entonces, son metodologías que trasvasan incluso, como te digo, en el avance de la convención de la arquitectura, de la fotografía de arquitectura, están muy vinculados. Y sobre todo porque, bueno, pues Eso. son elementos que en primer momento no han sido diseñados para ser expuestos, sin embargo ellos a través de su trabajo se apropiaron de ellos, Sí. como todos los artistas visuales contemporáneos. Pero a su vez ellos no tenían no tenían fondo, ¿no? No, no había, Estuvieron, estuvieron 45 años registrando el paisaje, como te digo, industrial y, Las y tipologías. eso es, y ellos tienen un trabajo que es el de tipologías, que le llaman esculturas anónimas, que fue el que presentaron, creo recordar que era en el año 76, ahora no estoy seguro, pero, pero ya te digo que ese fue como lo más importante y lo más icónico, y por contra, como te digo, luego el acercamiento, esa visión frontal la podemos encontrar en el trabajo de Thomas Truth De Candia O de Hofer. Candida Hofer, que es una fotógrafa de interiores que nos encanta. O sea, Sí. que todo, todo lo que ellos han aportado a la fotografía ha sido enorme. Acá está Cándida. Candia Es Hofer. buenísima. En un momento la tenía como pregunta a ella. Va, ¿Sí? a los dos también. Sí, la tenía como pregunta. Ella tiene obra hecha en Argentina, así que seguramente Ah, que tiene la puedes la librería, encontrar. ¿no? Sí, y estuvo en una feria en el año Sí. 2018, creo recordar que estuvo en la feria de fotografía de A ver, Argentina. vamos a poner Argentina. ¿Cómo se llama la librería? Debe ser el Ateneo, seguramente. Ateneo. Sí. Ahí fue. A ver. Y también le dijeron a Gurskin, ¿no? Sí, Guskin. a Andreas Gursky, sí, o Thomas Truth, sí, es que son incontables, hay Thomas muchísimos. Struth, también las fotografías que tiene de museos. Maravilla. O las calles, o sea, te quiero decir que es ¿Cómo se escribe el segundo? ¿No, Andrea el Gursky. Ostro? Andrea, Thomas. Thomas Thomas, Struth. S-T-R-T-H. Thomas Trust, como de verdad. ¿Este? Sí, es así. exactamente. Este, sí. Es muy bueno. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con la escuela de Düsseldorf, la verdad que es algo que a nosotros nos llama mucho, y no solo a nosotros, sino a todo el mundo que tiene una relación de fotografía con el paisaje Claro. urbano, está siempre ahí metido dentro. Igual son fríos los alemanes para las fotos, Sí, ¿eh? es que Claro. justamente por eso te digo que es un tema que su lema es el tema de la objetividad alemana. Tiene un acercamiento
muy neutro, donde destaca la calidad técnica como si fuese una fotografía más científica, no tan artística. Y por eso mismo Mm. que se vincula mucho con la fotografía editorial de arquitectura, que como es un encargo para el fotógrafo, se trata de marcar la mirada del arquitecto. Y después también lo que tienen los alemanes que tienen tamaños muy grandes de Sí, Sí, fotografía, sobre todo sí, Andrea. para que tú, sí, era porque en la época en la que ellos trabajaban, pues para poder vincularlo, o que estaba el debate de si la fotografía era arte o no. Entonces, con esas imágenes tú podías acercarte para poder el detalle y de esa forma tú tenías como esa doble escala, ¿no? La escala del acercamiento y la de la distancia. Y por eso que lo relacionan con una especie como de pintura contemporánea. Ah, mira vos, no tenía esa. Ah, igual las de Andrea, nunca vi una foto de Andrea en vivo. ¿Ustedes vieron una vez las de Sí, sí, Andrea? sí. sí. Aquí Son, en son el realmente museo, tan grandes, sí, que es como, es inabarcable. sí. De Hoy una que vimos hace poco que no, no era tan grande, sí, pero media. sí, son imágenes de 4 o 5 metros, pero bueno, es igual que ver una pintura de Canaletto, no sé cómo decirlo, o sea Sí, que que te deje entrar, te tenés que acercar, ¿no? Te tenés que ir Sí, tiene, moviendo, sí, caminando. tiene esa doble escala donde ves el detalle y luego te alejas y se ve como el el global. todo, claro. Pero Y Grunsky es el de Amazon, ¿no? Es que de los sí, Sí, supermercados, sí, ¿no? la industria. el que tiene la imagen que costó como 5 millones de dólares la que vendieron Claro, la del fotografía río. más cara. ¿En serio? ¿5 millones de dólares? Sí, está, Ahí está, este es Grunsky. sí, esas son dos imágenes y la típica imagen del río. Bueno, esa Esta. parte de Kursky, que no es una sola imagen, trabaja con la composición Esta es la Ah, típica imagen que, como te digo, que pagaron hasta que luego ah, vendieron una por 12 millones. mirá vos. Y en el Ahí lado se ven que. opuesto, de los alemanes, que son como como hablábamos antes, muy fríos. Tenemos una figura, un artista americano que nos encanta, que estuvo disponible o que estuvo presente en el movimiento New Topographics, como que tiene un acercamiento hacia, no sé si lo conoces, la exposición en Rochester en el 76. Bueno, pues para la fotografía fue el principio y el fin, entre comillas, que hubo un cambio muy grande porque el acercamiento hacia el paisaje contemporáneo americano, como te digo, cambió por completo. ¿Cómo Y se llama? New sí, Topography. o los nuevos topógrafos. Y uno de los que estaban ahí presentes era Stephen Shore, como te digo, y era Ah, el único fotógrafo estos. estuvo sí, ese tipo de imágenes, como te digo, que son tienen un acercamiento mucho más crítico hacia el paisaje o hacia los cambios en el paisaje, hacia las nuevas Américas, y Igual se nota el América acá, ¿eh? eso Sí, Se, es. claro. se, se nota. Levis Waltz es el segundo. Tienen un acercamiento que es completamente distinto a nivel fotográfico hacia, como te digo, si uno era una forma mucho más fría, esta podríamos ir a las antípodas. Y uno de los que estaban ahí metidos en esa exposición es el fotógrafo que se llama Stephen Short, que aquí tenemos uno de sus libros. Mm, esa imagen Y la conozco, sí. Sí, 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 este libro, y, Uncommon Places, uno de los trabajos más conocidos de Stephen Shore. Ahí está. sí. Tiene un trabajo, como te digo, muy potente y luego sobre todo porque fue el creador de lo que hoy entendemos todos por Instagram, como que fue el primer fotógrafo que empezó a A ver. sacar en el año 80, empezó a sacar fotos a sus comidas o a sus bebidas, empezó a sacar fotos en los hoteles. Incluso tú piensas que él fue tan precoz que en el año, con 14 años vendió 3 imágenes al MoMA. O sea, que luego también tuvo, Bueno, tuvo también una estaba en, en la factoría de Andy de Warhol, Andy Warhol, eso siendo un es. adolescente, le sacaba fotos a Andy Warhol, ya de la factoría. Y la verdad que para nosotros es un gran referente, como te digo, una iconografía que es muy potente y,
y sobre todo, pues eso, si tú ves nuestras imágenes, pues tiene algo de eso, ¿no? Acá dice, esto puede ser la de hoy cualquiera de nosotros, un hotel sacando fotos por WhatsApp a tu amigo. Che, mira, llegué al hotel. Claro. Pero él lo hacía con una cámara de placas y ya te digo, y entonces fue como muy disruptivo en ese sentido. Acaba de ¿Él tener, es? acaba de, no, Ah, es el que ha salido antes con gafas y con el pelo blanco y ha ese. salido, sí, Él, ese es. ahí está E- con su Es, cámara. es, es profesor, como te digo, ahí con una Lidl de 8x10 y, y bueno, la verdad que es un artista que nos interesa mucho y sobre todo por lo que luego ha ido traspasando a otras parcelas, como te digo, a nivel del ámbito americano constructivo, lo entendemos como uno de los grandes referentes y Claro, y ahora, pasa, ahora pasa Igual con todo lo un que está poco, igual con todo lo que me sacando. contás y que tuvo relación con Andy Warhol, se entiende absolutamente lo que está haciendo, aparte que llama la ¿no? atención que era muy joven, o sea, en verdad que 13, 14 años, cuando estaba metido en No, ese es que si vos mundo, estás ya con, sacando fotos, o sea, pero digo que si vos tenés 13 o 14 años y estás con un personaje como Andy Warhol en 1980, no tenés otra no tenés otra claro, opción. claro, es verdad. O sea, ahí el MoMA, mínimo, Claro, directo. es como... Ah, acá está lo de la comida, mira qué genial. Acá está. Sí, Siglo XXI. Bienvenidos al siglo XXI. Sí, aparte, claro, también esta rama americana, bueno, estadounidense del tipo de documentalismo gringo, totalmente Claro. opuesto a esto alemán, ¿cierto? Entonces, bueno, también de Stephen Shore ya salen otros fotógrafos que nos interesan. Alex South, sí que que es, también es, es contemporáneo, por es así decirlo, es contemporáneo, mucho más joven. bueno, pero también es como ¿Quién? de la escuela, se llama Alex South, SOTH. S-O-T-H, que tiene un libro, bueno, lo tenemos aquí. Este libro, Sleeping by the Mississippi, es su gran obra maestra. Y Alex Mirá vos. South viene del fotoperiodismo. Él primero trabajó en un periódico y luego ya se lanzó a recorrer el río Mississippi y hizo Ahí está. esta documenta. Sí, guau, estas fotos son increíbles. Él Hizo este trabaja, documento de su recorrido por el río, claro, siempre no sacando fotos al río, sino que a lo que pasa en el contexto alrededor. esa tenemos impresa, esa la tenemos que la compramos en una venta de Magnum y la tenemos Esa aquí en foto, sí. chiquitito. Pero lo que nos encanta es la espacialidad, cómo ¿Reproducción o real? No, no, reproducción, autentificada, firmada por Ah, bien. Alex South. de hecho, de Ah, hecho, sí, firmada. de hecho Bien. Fernanda nos regaló una postal enviada por él desde América. Mirá vos. Sí, y tenemos, ya te digo, la espacialidad que se ven en sus imágenes, entendemos que ese es él. Que Hace un entende- tiempo atrás, porque ahora está mayor. Ah, pero bueno, ya te digo que creemos que es un tipo de fotografía que se podría entender en muchos casos como prácticamente como fotografía de arquitectura. bien. No, no sobre todo ese retrato en concreto, pero tiene una forma de Y esta documentar es o otra. tiene el típico retrato que tiene de un señor con el que, La cuen- vimos que antes, cuenta la historia, que es, versión que es ahí. una de las primeras. El cómo sitúa, como te digo, a los retratados en el espacio, creemos que es Esa. algo que es espectacular. Claro, pero también ya Bien. una foto en donde muestra el río. Entonces siempre está como lo que pasa alrededor, ¿cierto? Todas estas circunstancias, estos territorios, espacialidades que se demuestran en su trabajo. Y se relaciona mucho con cómo abordamos los encargos, porque tenemos muchas veces el edificio y tenemos que ir como viendo los alrededores, ¿no? A ver qué lugar es el mejor momento, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder, Bien. o sea, en el sentido de que es un recorrido
es un recorrido que lo mismo que hace Alex alrededor del río, nosotros lo hacemos alrededor de las obras, para poder tener ese catálogo de instantáneas y luego se las enseñamos al arquitecto Bueno, para que él igual es haga mucho la compararse división. con Alexo. Bueno, pero es un mecanismo de trabajo que nos funciona, ¿no? El poder tener un eje natural y que tú haces de alguna manera un catastro. Bien. Bueno, sí, tenemos hora y media, así que terminamos por Sí, acá. sí, Em, vamos a terminar con, si nos das 2 minutos, como sí, dos pinceladas más, que, dale. es- que son otras dos parejas, ya con eso ya nos quedamos tranquilos, porque una de ellas, preguntabas por películas O y, documentales. Sí, y nosotros somos fanáticos de las películas, pero más todavía de los documentales. y Entonces sí. hay una pareja de videógrafos que seguramente que los conoces, que A se ver. llaman Ila Beca y Luis Lemón, Sí, me suena. Ahora le busco, a ver. y que Isla. Ila Beca y Luis Lemón, y que tienen ellos, Son documentales de arquitectura, pero desde una mirada muy personal. Uno de los más famosos es de la casa de Culjas, Rem Koolhaas, la casa de Burdeos, Ah, de Burdeos, exactamente, que el ocurre ascensor. precisamente la toma del ascensor de la señora de la limpieza dentro de esta plataforma, ¿cierto? Estaba en una casa hecha para un discapacitado, Para personas con entonces discapacidad. Entonces, cómo enseñan el habitar de la casa a través de las vivencias de la persona de la limpieza es impresionante. Tienen muchos que nos enseñaron a Morilla Masán, que era una película de cómo enseñaba el dueño de la casa típica de Saná, que estuvo viviendo con él en su vivienda durante una semana. Y la verdad que lo sí. encontramos súper interesante y como te digo, el registro que se sale fuera de lo editorial, sin embargo, las vivencias que allí ocurren, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De comparar el papel del arquitecto con la arquitectura, eso es algo que para nosotros es algo que es muy, muy relevante y con lo que tenemos que trabajar. Y ya para terminar, vamos a hablar de una pareja de fotógrafos también que se llaman Bleda y Rosa, que son unos premios nacionales de fotografía de España. Bled y Rosa. Veda. Bleda y Rosa. Sí. A verlos. María Bleda y José María Rosa. Eso es. Exacto. Y ellos trabajan Son artistas el visuales. paisaje y la memoria. Está. Bueno, esa es una de esas series que se llama Campos de Campos fútbol. de Fútbol. Y esa es otra serie, esas parejas de imágenes son campos de batalla que ellos lo que hacen es que recrearon en la contemporaneidad los espacios donde había habido batallas. Y si te Bien. fijas en la imagen y en el pequeño texto que aparece abajo con la fecha y en ese choque, en ese contraste, si pinchas en cualquiera de las imágenes, ahí es donde aparece lo que nosotros entendemos como el proyecto, ¿no? Bien. Está. Los arqueólogos de lo invisible. Y no, ustedes son pareja, pero son pareja de una americana y un europeo. Y acabamos de ver referentes que son europeos y que son americanos y que son totalmente diferentes. En un momento te dije, esto es americano, y ella dijo, sí, es americano. ¿Y con ustedes qué va a pasar? No se puede no se puede ser iberoamericanos. O sos su fotografía, ¿qué va a ser? ¿Americana, europea? Va a ser nuestra, Uno se olvida que del eso es lo otro, importante. Exacto. Bueno, pero Puede cuando, ser nuestra. pero cuando uno vea la foto, ¿qué va a decir? ¿Esta foto es americana o europea? yo no la etiquetaría tanto con el estilo, sino si lanza ideas o no. A mí lo que realmente me interesa de cuando Sí. uno construye una imagen es que tenga un argumento visual que pueda servir para que dentro de la disciplina o dentro de una escuela de arquitectura como, pueda ser útil o terminar siendo una herramienta como para poder gatillar en algún proyecto. Sí, aparte Bien, que, claro, creo que hoy en día, como esa escuela tan marcada alemana o tan marcada americana o estadounidense, todos esos límites se van como ya difuminando,
Sí. Hoy en día somos todos una mezcla de cosas y la fotografía también va a eso. Y bueno, a lo mejor somos ibéricos, los más latinos Es de verdad. Europa, ¿o no? Lo que es O importante, hacemos ahí lo que es homenajes importante de... Lo que es importante es como poner en valor como la fotografía y sobre todo como herramienta dentro de la arquitectura visual, que es algo Mm. que es en lo que estamos y en lo que vivimos hoy en día, que prácticamente, como te digo, el ejercicio de construcción desde el dibujo ha terminado siendo como una parte muy, muy pequeña y hay otros ámbitos que tienen que ir navegando y que tenemos que ir alimentándolos con este imaginario. Y por eso Bu- que la fotografía, si es digital o si es en película, da un poco lo mismo, si lo que importa es de mm. que sean buenas imágenes. Hay algo de eso que decís de que somos generales, ¿no? Además que antes no había tanta comunicación entre los continentes, ¿no? Posiblemente Hilda, capaz, habló 2 veces con Andy Warhol cuando habrán ido de viaje. Ujú. Claro, Eh, la cuestión es también que hoy en día ya no hay manifiestos, ¿no? Posiblemente la escuela alemana haya dicho a sus alumnos, la fotografía es A, B y C. No, pero yo quiero ser D. No, no sos fotógrafo, sos, ¿no? Y la escuela americana habrá dicho lo mismo, ¿no? La fotografía es A, B y C. Y no hay otra opción, ¿no? Es como, para Le Corbusier las casas de techo de dos aguas no eran arquitectura. Y hoy eso a nadie se le ocurre decir, a usted no se le ocurriría decirle, no, José no es arquitecto porque las fotos son azules. Ya no existe ese manifiesto. Entonces es como más difícil identificarlos, Claro, ¿no? y de eso se trata un sí, poco de eso se trata un poco la investigación en la que estamos, que de alguna manera nosotros entendemos la fotografía y la arquitectura como una convención, ¿no? Como que hay una forma de hacer. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que hay otras formas que de alguna manera son vasos comunicantes y que por eso podemos entender la fotografía y la arquitectura como algo mucho más amplio. De hecho, la primera fotografía de la historia representa a un edificio. Sin embargo, hasta que ¿En no llegó el serio? móvil, claro, porque al final era ¿Cuál algo que nos es? hemos, búscala ahí, pero a lo que voy yo, búscala en internet, vas a poner tu primera fotografía de la historia y vas a ver una arquitectura, es un tejado, incluso la segunda de Nipse, vas a ver, no, no puedes ver a personas porque como claro. la sensibilidad de la película era tan baja, todas las personas ¿Sí? salían borrosas y lo único que se ve es lo estático que son los edificios. Entonces, Mira vos. sin embargo, en ese momento tú no podrías decir que es una fotografía de arquitectura hasta que llegó el movimiento moderno y ¿Esta? estuvo Julius Schulman. Sí, esa podría ser un tejado y hay otra un poquitito después. ¿Esta? Eso, y Esa. ahí se ve a un limpiabotas un poquito abajo, pero como te digo, tú ves edificios porque era lo único que estaba estático. Claro. Ah, claro, claro, para movimiento. Claro, Claro, entonces, como te digo, llegó que se limpió de alguna manera el término hasta que en el movimiento moderno lo podemos definir como fotografía de arquitectura en la época americana de Schulman o de Stoller, etcétera, etcétera. Y desde ahí en adelante ya identificamos o categorizamos, ¿no? Como fotografía de interiores, fotografía de productos, fotografía de tal, de cual. Y sin embargo, para nosotros creemos que esas identificaciones son todo mucho más difusas y el término ha ido evolucionando. Entonces, lo que estamos tratando ahora de hacer es como una taxonomía de la fotografía de arquitectura contemporánea y identificar a ciertos autores, como te digo, y cómo han ido interrelacionándose con lo que entendemos nosotros con fotografía y arquitectura, que es lo editorial, ¿no? Lo que se ha entendido hasta ahora, que ha sido claro. un producto seleccionado por editores, por y para arquitectos. Bien. ¿Qué fue? ¿Es francesa la invención de la fotografía? ¿Es de Francia? ¿Son franceses? Bueno, el daguerrotipo, sí, pero el anterior, Porque el cine es francés, Sí, ¿no? están metidos sí, están metidos en todos lados. De hecho, el primer fotógrafo de arquitectura como tal sí. es Adjet, Eugene, que lo que hizo fue, tenemos aquí el fotografía Francés también. de París, fotografía del sí. país. No,
ver ¿Cómo se París sin escribe? gente. Artiquet. A-A-T-G-E-T. Acá está. Claro, se le calle vacía, así, fotografiando. Mira, justo, ahí está. O Bien. Thomas Anna, Vamos no a- sé, hay miles, miles de, como te digo, y esto no lo hizo con una intención de documentar, sino que esto fue un registro que hizo durante toda su vida. Ahí estaba el señor, ahí, Este. ese. Y como te digo, y él falleció y en ningún momento su trabajo lo hizo como para que fuese expuesto, ni mucho menos. Y luego fue una, pero si quieres contar tu historia, Eh, bueno, se me olvidó el nombre ahora, justo, pero Berenice Abbott, sí, Berenice Abbott, era americana. americana, ¿cierto? Que vivió en París y conoció a este señor, Estaba trabajando para Olivier. Maxville, creo recordar, y No, conoció a Eugene Jet. ella trabajaba como ayudante, pero era para, bueno, otro fotógrafo, eh, y vivía cerca del estudio de la casa de Adjet. Y ella lo conoció. Y bueno, luego él falleció, pero él fue la gran inspiración eh, para ella, No, para Bernice Abbott. Y luego Y luego ella, o sea, él le dejó todo su archivo como herencia a Bernice Abbott. Y ella fue la que lo publicó y lo dio a conocer. no. Ella Ahí también estoy, es ahí una gran estoy- fotógrafa. sí, ahí estoy ahí como se llama, en el Wikipedia Y de tiene él. fotografías de Bernice Abbott, tiene fotografías de Nueva York, del mismo tipo que Jet hizo con París, y que son también su gran trabajo. Hace poco me leí un libro de Walter Benjamin que nombraba a Jet también como el primer fotógrafo surrealista al sacar Sí, esta, porque esta ciudad vacía. Eh, acá en Wikipedia habla, lo relaciona con Man Ray y tiene una eso parte es, de no con surrealismo. Maxville, era con de Man Man Ray, Ray, eso sí. es. Bueno, Acá todos dice, los húngaros. Bernice Abbott, mientras trabajaba con Man Ray, visitó a Chet en 1925 y compró algunas de sus fotografías e intentó interesar a otros artistas en su trabajo. Bueno, el surrealismo estaba muy relacionado a la fotografía. Era el nuevo, el arte nuevo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, en la época de la Bauhaus también con Rodchenko también fue como uno de los primeros. De hecho, Berenice también tiene unas imágenes, como te digo, desde los rascacielos de Nueva York hacia abajo con unos contrapicados y unas diagonales que son muy interesantes y que provienen un poco de ahí, ¿no? De cómo las vanguardias se incorporaron en la Bauhaus y con el desarrollo de la Leica, de esta cámara chiquitita con la que podían jugar para poder exponer y tener visiones distintas. Bien. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias. A ti, Han estado muy bien. Bueno, ustedes ya es casi lunes, así que bueno, sí, vayan a descansar. Sí, en, exacto. en 7 horas entramos a la oficina, así que esperamos llegar a tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el día que viaje a Madrid, los molestaré. De todas Lo que maneras, necesites. nos avisa. Y vamos en unas Así que caminatas bueno, por el centro. vamos a sacar fotos También, también. al lavapiés. Me encanta. Vale. Así que bueno, chao. Hasta la próxima. Bueno, muchas Gracias. gracias. Chao. Un saludo. Adiós. Chao, chao.